Bienvenidos a Estilo Saludable. Es un placer darles la bienvenida a nuestro programa especializado en temas de salud y bienestar, donde cada semana exploramos aspectos claves de la medicina con expertos destacados en sus respectivos campos. En el episodio de hoy, descubre junto a la doctora Lindia Pérez todo lo que necesitas saber sobre varices y las opciones de tratamiento disponibles. Prepárate para disfrutar de una experiencia culinaria única con la talentosa Gio Di Marcantonio, quien nos sorprenderá con su receta de pan sin carbohidratos de orégano y parmesano. La doctora María Teresa Dotti nos iluminará sobre los impactos de la obesidad en nuestra salud y nos ofrecerá consejos valiosos para abordar esta condición. Acompaña a la doctora Edith Fernández en un viaje por el cuidado pediátrico. Abordaremos juntos las preocupaciones comunes como la otitis y hemorragia nasal en pediatría. Sumérgete en el fascinante mundo de la técnica para injertos capilares con la doctora Lorena de Flavis, quien compartirá su experiencia y conocimiento especializado. Y junto a la doctora Adriana Fleitas, médico ginecobstetra y especialista en suelo pélvico, conocerás todo sobre Femimed, un centro de salud especializado en la mujer. En Estilo Saludable, nuestro compromiso es brindarte información relevante y actualizada para que puedas cuidar tu bienestar y el de tus seres queridos. Acompáñanos en este viaje de descubrimiento y aprendizaje. Amigos de Estilo Saludable, ya me encuentro en el consultorio de la doctora Lindia Pérez. Ella es cirujano vascular periférico y estaremos conversando sobre las varices. Doctora, muchísimas gracias por recibirnos el día de hoy. No, vale, gracias a ti por venir, por dedicarte a este espacio que le da mucha educación a la gente y que puedan saber en dónde están parados con respecto a su salud. Así es, cuéntanos en qué consisten las varices, ¿qué son? Mira, las varices son una expresión de la enfermedad vascular que se refiere más que todo a las venas, enfermedad venosa crónica, ¿ok? Las personas nacen generalmente con esta enfermedad o pueden irla padeciendo dependiendo de los factores de riesgo que puedan presentar. Entonces se va expresando de varias maneras: edema, cambios de coloración y varices tronculares palpables y visibles que pueden ir desde arañitas vasculares hasta telangiectasias y ya varices propiamente dichas. ¿Cuáles son estos factores de riesgo entonces que las causan? Mira, hereditarios, se dice que si tú tienes una mamá que padece de enfermedad venosa, tienes el 50% de adquirirlo. Si tienes mamá y papá, entonces serían 90%. Wow. Y si no tienes ninguno de los familiares, tienes un 20% de tenerlo. Además de eso, la obesidad, el sedentarismo, ¿ok? Y obviamente el hecho de la movilidad que tenga el paciente. ¿Son dolorosas? ¿Tienen algún síntoma al momento de aparecer? Mira, eso es variable. Por lo general las varices no duelen, simplemente aparecen, y por eso es que esto es una enfermedad bastante complicada en cuanto al tratamiento, en cuanto al acudir al paciente a la consulta. ¿Por qué? Porque esto va como las canas y las arrugas, va apareciendo en el tiempo y cuando ya te ves la pierna deteriorada es que dices, mira, aquí pasa algo. Claro. Entonces, por lo general no molestan a menos que haya una trombosis venosa superficial o profunda que pueda producir dolor súbito en la pierna. Doctora, entonces, ¿cuándo debemos encender esas alarmas y acudir al médico? Porque te hablo por mí, un ejemplo, yo tengo unas arañitas y siempre digo, ay, estas varices, que no sé qué, y otros especialistas me dicen, no pasa nada. ¿Cuándo de verdad uno tiene entonces que ir al médico? Mira, si usted tiene pacientes, o sea, familiares, pacientes que estén cercanos a usted, que sean consanguíneos y que tengan enfermedad venosa y tienes ya algún tipo de síntomas, sea arañitas vasculares, cansancio, pesadez o tienes la sospecha, deberías hacerte un chequeo vascular. Okay. Que eso lo único que va a consistir es que te hagan un ecodoppler y verifiquen si internamente tienes algún problema o no. Si son solo arañitas vasculares, pues está bien lo que te han dicho, o sea, es un problema estético, si te molesta te la tratas y si no, no. Pero si tienes un problema interno, entonces es otro tipo de tratamiento y hay que vigilarlo de manera distinta. Hablamos del tratamiento y a eso quería llegar. ¿En qué consiste entonces el tratamiento de las varices? Mira, el tratamiento varía dependiendo del daño que podamos tener. Sabemos que el corazón, la bomba del corazón, manda toda la sangre arterial, que es la oxigenada a las piernas, a través de las arterias. Ella tiene que volver a subir a través de las venas y ella tiene que tener unas válvulas, que son unas válvulas Schett, que hacen que la sangre vaya en una sola dirección. Cuando decimos que tenemos enfermedad venosa, no hay válvulas a nivel de esas venas porque naciste sin ellas o porque se dañaron en el tiempo. Y eso lo que hace es que la pierna se llene de sangre sucia o sangre ya usada. Okay. Y eso es lo que te va a ocasionar todos los síntomas. Entonces, si usted se hace un ecovascular o si vas al chequeo vascular y tienes un problema interno, entonces la resolución puede ser quirúrgica o médica. O sea,
cierre de la vena quirúrgicamente o cierre parcial con una media de compresión que va a ser una válvula artificial. Ese es el tratamiento quirúrgico o conservador de la enfermedad venosa cuando tenemos troncos safenos afectados. Si el problema son las arañitas vasculares, entonces estamos hablando de un problema estético, el cual podemos realizar escleroterapia, láser o algún tipo de tratamiento específico para ellas para eliminarlas y borrarlas. ¿Existe algún tipo de complicación si no son tratadas? Mira, si no tratas la enfermedad venosa, las complicaciones más frecuentes son úlceras, cambios de coloración y trombosis, que la trombosis es mortal. ¿Okay? Eso básicamente las complicaciones que puedas tener. ¿Existen edades fijas en donde aparecen varices o este tipo de Mira, por lo enfermedades? general se dice que aparecen a partir de los 40 años. Sin embargo, no se escapa de la realidad que hay pacientes, por ejemplo, yo tuve una paciente de 15 años que ya tiene enfermedad venosa y que de hecho ya tiene síntomas, tiene varices. Entonces depende del estilo de vida, depende de la genética del paciente y depende sobre todo del desarrollo hormonal que pueda tener y de la profesión que tenga, porque no estamos hablando de una persona que se la pase todo el tiempo de pie a una persona que esté en periodos prolongados de sedentarismo. Entonces, claro, todo eso influye. ¿El uso de tacones, doctora, puede causarlo? El uso de tacones está relacionado porque, como sabemos, además de que las venas tienen que tener una válvula interna que lleve la sangre hacia arriba, también tenemos una bomba muscular, que es la que está a nivel de lo que es la región gemelar. Entonces, cuando tú estás siempre en tacones, esa bomba muscular que se activa con la dorsiflexión del pie se deja de usar y siempre estás así y esos músculos no se usan y la sangre se mantiene estancada. Entonces, si ya tienes factores de riesgo genéticos para enfermedad venosa y además de eso no usas la bomba muscular, vamos a tener este problema. ¿Existe alguna relación entre la aparición de varices y la realización de ejercicios físicos? No. El ejercicio físico es saludable, es excelente. Sin embargo, si usted tiene enfermedad venosa propiamente dicha, si no está tratado, por ejemplo, los ejercicios de levantamiento de pesas van a aumentar la presión en la pierna y va a haber una manifestación mayor de la enfermedad. ¿Cómo es esa calidad de vida al momento de la realización quirúrgica, este tratamiento quirúrgico en un paciente que padece de enfermedad venosa? Mira, el tratamiento quirúrgico es de primera elección, ¿ok? Es de hecho, según las guías europeas, la primera elección que tú le vas a dar al paciente para poderlas tratar. ¿Por qué? Porque es mínimamente invasivo y obviamente es el tratamiento definitivo de la enfermedad venosa. Sin embargo, sabemos que los pacientes tienen miedo. Entonces hay que decirles que esto es una cirugía bastante sencilla, el paciente llega caminando, se va caminando, la recuperación es inmediata y realmente no necesita reposo. ¿Y luego de esto necesita algún tipo de tratamiento para prevenir que no vuelvan a aparecer o vuelvan a aparecer? No, luego de esto él va a seguir, va a hacer un seguimiento de un mes, cada año y va a seguir su vida completamente normal sin ningún tipo de tratamiento, simplemente haciendo seguimientos, porque sabemos que tenemos una disfunción venosa que puede reaparecer en otras venas. Eso es como las caries. Tienes un diente que puede tener una caries y eso no te exenta al curártelo que no tengas otra. Por supuesto. Doctora, ¿puede prevenirse? Puede prevenirse las complicaciones y sobre todo el aparecer de esta enfermedad siendo de manera secundaria, es decir, si usted hace ejercicio, si mantiene una alimentación balanceada, que no esté en obesidad, si va a hacerse algún tipo de cirugía que sea prolongada, pues utilizar medias antiembólicas al momento del procedimiento. O sea, que hay doctores que se la pasan en quirófano y necesitan entonces estas medias porque hay bastantes procedimientos que son largos. Doctora, gracias por recibirnos el día de hoy, por abrirnos las puertas de tu consultorio. ¿Cuáles son tus redes sociales y puntos de contacto para todas las personas que nos ven? Mira, en las redes sociales me pueden conseguir como @doctora.lindiapérez y pueden comunicarse a través del 0412-827-0027. Muchísimas gracias nuevamente. Gracias a ti. Nuestras redes sociales @estilo saludable piso canal I. Vamos a realizar una pausa y ya volvemos con mucho más. Amigos de Estilo Saludable, me encuentro en las instalaciones de Siva. Y eso quiere decir algo, es que estoy con Gia Di Marcantonio, quien es cocinera saludable. Gracias por estar con nosotros, Gia. Gracias a ti. Mira, el día de hoy traemos una receta que sé que le va a encantar muchísimo a las personas que son un poquito carbofóbicos o que no les gusta comer carbohidratos o que tienen ciertos requerimientos para evitar el carbohidrato. Perfecto, entonces, ¿qué vamos a hacer? Un pan.
Un pan. sin carbohidratos. Perfecto. ¿Cuáles son los ingredientes que necesitamos? Bueno, para hoy vamos a utilizar 2 huevos. Esto es para un pan más o menos grande. De hecho, traje esta tacita, miren más o menos el diámetro. Es un pan que va a ser medio alto, de hecho lo vamos a dividir en 2. Bien. Si obviamente quieren algo un poco más pequeño, usan la receta a la mitad. Ok, y no hemos dicho que se hace en microondas. En microondas, lo más importante. Ya ustedes lo ven aquí, ya ustedes saben que es microondas. Bueno, vamos a utilizar 2 huevos, son 5 cucharadas de harina de almendra, 1 cucharada de aceite de coco, 1 cucharadita de polvo para hornear y vamos a utilizar sal, orégano y parmesano. Esto como para darle un toque. Obviamente ya queda a la imaginación lo que quieran adicionarle, pero la base es esa, pues, sin el orégano y el parmesano. Perfecto, bueno, vamos a darle mano a la Vamos obra. a comenzar. Lo primero que hacemos es que engrasar. Lo primero que vamos a hacer es engrasar. Hoy me recordó el segmento anterior, para quienes no están al tanto de la situación, hicimos un mug cake en una taza. Y yo le dije a ella, recuérdame engrasarlo. Y cuando terminamos, ¿engrasaste? No. Entonces Hoy sí hoy vamos a engrasarlo. Sí, porque el tema de engrasar la base es que obviamente yo sé que por lo menos mis envases no se pegan porque ya los he utilizado anteriormente. Claro, como dicen las abuelitas, está curado. Sí, están curados. Pero sí, si uno no lo engrasa y de repente el envase no es tan noble, se puede pegar. Entonces, bueno, hoy sí engrasamos, lo logramos. Hoy sí lo tuvimos en cuenta. Chévere. Luego, después de engrasar, sí vamos a colocar lo que serían los 2 huevitos. Bien. Y el aceite de coco, porque vamos a utilizar primero lo que son los Los ingredientes líquidos. Perfecto. El aceite de coco, vamos a utilizar 1 cucharadita de postre. Recuerden que las porciones siempre deben ser con cucharas medidoras, porque el tema de utilizar cucharillas de casa puede alterar significativamente la receta. Claro, la textura puede variar Sí. muchísimo. Entonces vamos a integrarlos. Ok. Y luego sí procedemos a colocar lo que son los secos sin ningún orden específico. Dios, ¿se puede sustituir la harina de almendra por alguna harina de plátano? Sí, lo que pasa es que la harina de almendras, como ella tiene contenido graso, se utiliza en mayor cantidad. Si vamos a utilizar algún ingrediente seco, tendríamos que bajar por lo menos en vez de 5 cucharadas a 4. Ok. Para que no nos vaya a quedar tan fuerte. Exacto. Verificando mi chuleta, por supuesto. 2, 3, 4 y 5. Las cucharadas bien rasas, sin miedo. ¿Nos puede durar este pancito en la nevera, Gio? Lo podemos meter en la nevera, lo podemos congelar y una vez que lo vayamos a utilizar, lo que hacemos es que lo sacamos de la nevera y lo llevamos directamente a la plancha. Ok. Bueno, esa es otra parte que viene más adelante, pero después de sacarlo del microondas lo vamos a llevar a la plancha. Lo ideal, si lo vamos a congelar, es hacerlo antes de llevarlo a la plancha. Ok. Si lo vamos a tener como por varios días en refrigerador. Este es un poquito de parmesano. Ay, que el parmesano le da un aroma increíble. Es correcto. Y un toque espectacular. El orégano, a mí me gusta utilizarlo así en polvito. Podemos utilizar también otro tipo, de repente perejil, cilantro. Exacto. Como mejor les guste, porque hay gente que no me gusta el orégano. Bueno, sustitúyelo. Aquí está la sal. Bueno, yo te voy a ir quitando estos ingredientes de por aquí. Te los paso por acá. Y de último vamos a colocar entonces lo que sería el polvo para hornear. Una cucharadita. Lo vertemos así para que no se quede en un solo lado. Tú sabes que el tema del polvo de hornear es importante también esparcirlo, o sea, regarlo por toda la preparación, porque a veces si nosotros colocamos el polvo para hornear en un solo lado, nos pasa que nos crece como de un solo lado o de lado, y es porque nos falta, porque ya una vez, exacto, porque cuando él toma, por eso en las recetas de repostería dicen mucho que lo mezclen junto con la harina. Claro. Como para que ella se integren los secos, sí, se distribuya bien. De buena manera. Porque ya al tomar contacto con el ingrediente líquido, ahí se queda. Ahí se queda. Ajá, entonces aquí vamos a ir integrando todo. Podemos hacerlo también con un batidor si se nos hace más cómodo. Sí, también. Pero como lo hacemos directamente en la taza,
Realmente aquí queda bastante chévere. Y lo vamos a También llevar. importa bastante porque no tenemos tanto que fregar. Sí. Sí, desmoldamos y eso va a quedar bello. Entonces aquí llevamos al microondas 1 minuto y medio. Considero yo, es el tiempo ideal, pero como siempre digo, va a depender de la potencia del microondas. Hay microondas que tú metes una cosa 30 segundos y se te derrite. Es suficiente. Sí. O del envase. Este envase, por ejemplo, es bastante plano. Pero Tiene que sí, ser apto para microondas. sí, importante, de vidrio de cerámica. Y si es muy profundo, Ok. ya sí lo tenemos que llevar por poco lo menos 2 minutitos. Entonces acá lo llevamos 1 minuto y medio y esperamos. Esperamos a que esté listo. Listo, Gio, ya sonó. Sí, ahora sí, vamos a verificar. Es importante que vayamos verificando a medida que va transcurriendo el tiempo, que no quede crudo por arriba. Ok. Esto lo vamos a ir anotar. haciendo en intervalos ya luego del minuto y medio. Sí, claro, esto lo vamos a anotar porque por arriba se va a notar. Entonces aquí lo ideal es sacarlo ya cuando esté completamente frío o un poquitico. Los dejamos en reposo un momento en la taza Sí, y luego... sobre todo para que no se nos pegue. Déjame agarrar por acá una espatulita para despegarlo más fácilmente. Mira, ves, aquí él sale. quedó bellísimo. Porque lo engrasamos. Porque lo engrasamos. Y esto está hirviendo, así que yo voy a colocar la tablita por acá y volteamos. Aquí nos queda ya el pancito. Ay, qué bello, y huele divino. Huele divino porque tiene parmesano. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es que lo vamos a picar a la mitad. Vamos a tratar de calcular al ojo por ciento lo mejor posible La mitad. la mitad. Y vamos a ir picando, picando, picando hasta obtener 2 tapitas. Mira, esto lo podemos hacer incluso en un envase cuadrado. Ok, queda como pan de sándwich. Queda como pan de sándwich. Este pancito queda súper ideal para hacerlo como pan de hamburguesa. Mira qué bello queda. Claro, ¿no? Y que... Quedan sus 2 tapitas. El sabor que debe tener con una hamburguesa, el parmesano. debe ser Increíble. Entonces aquí sí lo llevamos a la planchita como para terminar de cocerlo y darle esa textura también de, Ese crunch. sí, de pancito tostadito. Podemos ponerle también en el fondo del envase semillitas, como para que tenga por la parte de arriba sésamo, y quedan bien bonitos, estéticamente se ven muy bien y saben bastante rico. Gio, ya sacamos nuestro pancito de la tostadora, de la planchita. Ya lo tenemos listo. Ahora sí procedemos a rellenar. Como te dije, podemos hacer hamburguesitas, podemos hacerlo de la forma que queramos, pero bueno, hoy nos vamos a ir como por un sanduchito natural. Ok. Aquí tenemos sin mayonesa. Sin mayonesa. Aquí tenemos jamoncito de pollo, que está 100% natural. Bastante proteína, importante. Le podemos colocar lechuguita. Las personas keto, esta receta, pues, les va a caer como anillo al dedo. Buenísima. De hecho, yo en una oportunidad de mi vida hice keto, te cuento. Me fue bastante ¿Y qué tal? chévere, Ajá. me fue chévere, pero no es lo mío. A mí me gusta comer de todo. Yo de verdad no critico nada. Siento que Sí, cada sí. quien debe estar en el estilo de Claro. vida que más se acople a ello, pero bueno, hay Exacto, opciones. el que más se sienta cómodo. Sí, aquí hay opciones para todos. Mira, aquí cerramos y Perfecto. vamos a colocarle por encima una pequeña decoración. Estas son las semillitas de las que te hablé, Ok. que puestas así, mira qué bellas quedan. Bellísimo. Y aquí tenemos, te lo entrego. Aquí. Vamos a limpiar el platito para que se vea todo estéticamente más bello. Y bueno, aquí tenemos un pan Bien. 100% saludable y divino para comer a cualquier hora. Tenemos un sanduchito saludable. Hoy comemos sin remordimiento. Hoy Me encanta comemos grabar sin contigo remordimiento. porque siempre como rico y sin remordimiento. ¿Te gustan? ¿Te gustan las recetas? Me encantan las Sé recetas. sensata, porque Por ya eso he te sigo comido. en Instagram. ¿Cómo es tu Instagram? Vamos a decirlo. @Dimarca Gio en todas las redes sociales. Por ahí pueden ver todo lo que hago porque siempre, constantemente estoy montando historias y comparto ciertos tipsitos para que lleven este estilo de vida más ameno. Gio, gracias por estar con nosotros una vez más. Gracias a Nos ustedes. encantan tus recetas aquí en Estilo Saludable, claro que sí. Espero que no se la pierda, que la hagan en casa, las redes sociales de nosotros, @Estilo Saludable Piso Canal. Y vamos a realizar una pausa, ya volvemos con mucho más.
Queridos televidentes de Estilo Saludable, me encuentro en el Grupo Médico Santa Paula para conversar con la doctora María Teresa Dotti, quien es endocrino. Doctora, gracias por estar con nosotros en Estilo Saludable. Gracias, Carla, un placer de verdad estar con ustedes. Hablaremos sobre la obesidad, cómo afecta en la salud de las personas. Mira, la obesidad es catalogada como una enfermedad crónica que se relaciona con el adipocito, el exceso de tejido adiposo. Y es una enfermedad que es inflamatoria. No es un término despectivo llamarla enfermedad, porque el tener obesidad produce otras patologías, otras comorbilidades, como por ejemplo la diabetes, la hipertensión, problemas con el colesterol y los triglicéridos. Y bueno, al final puede conllevar a infartos, a accidentes cerebrovasculares, por ejemplo. ¿Cómo afecta a nivel metabólico? Bueno, a nivel metabólico, lo que a mí me preocupa más como endocrino es la diabetes. Ok. La diabetes es una patología que es importante, que bueno, que imagínate, ahorita tenemos prediabetes y diabetes, y los pacientes con adiposidad, principalmente central, pueden presentarla más tempranamente. ¿Pueden desarrollar la diabetes aún si no tienen en la familia algún antecedente? Sí, claro que sí, porque también acuérdate que hay factores externos que influyen en la producción o en la consecuencia de esta patología. Doctora, ¿cuándo decimos que ya estamos en la obesidad? Mira, para la obesidad tenemos un parámetro que es muy sencillo, que es el índice de masa corporal, que es peso sobre talla al cuadrado. O sea, ustedes lo pueden sacar en su casa. Y tenemos que ya más de 25 a 29.9 es sobrepeso, y más de 30, el índice de masa corporal, ya sería obesidad. Y bueno, hay diferentes niveles de obesidad: obesidad clase 1, clase 2, mórbida, superobesidad, o sea, hay varios. A nivel infantil, doctora, porque normalmente uno dice, ay no, es que el niño está gordito, está sano, pero esto ya no debería ser así. No, ya no debería ser así, porque los niños también se enferman. En el niño es un poco diferente, porque ya no se utiliza el índice de masa corporal como tal, o sea, como parámetro establecido, sino el peso para la talla. El peso para la talla es el que te va a decir por gráficas si está bien o no está bien. A nivel nutricional. Claro. ¿A nivel genético existe una predisposición para desarrollar obesidad, para padecerla? Sí, hay predisposición genética, y bueno, no podemos combatir ahorita en estos momentos la genética, pero sí podemos combatir los factores predisponentes. Así es. Vamos a hablar de esto. ¿Cuáles son? Okay. Bueno, por ejemplo, tenemos los ambientes que son obesogénicos. Por ejemplo, ahorita las comidas ultraprocesadas. Entonces, en un sitio donde esta persona solo pida comida rápida, total, eso no va a favorecer el peso. Por ejemplo, el sedentarismo, que es algo que, bueno, a veces, yo no sé si después de la pandemia, creo que hemos cambiado un poco la mentalidad. O sea, porque con la pandemia tuvimos que estar más en casa, ¿no? Claro. Pero ahorita la gente he visto mucha gente haciendo ejercicio en el parque, claro, en los gimnasios. Hay más gente en la calle. Hay más gente en la calle y preocupándose por su salud. Por ejemplo, las bebidas gaseosas, las bebidas azucaradas, el uso de edulcorante en exceso también. Eso tampoco es favorecedor, más bien favorece la obesidad, la ganancia de grasa. ¿Qué otras patologías pudieran ser también factores desencadenantes de obesidad? Ajá. Bueno, por ejemplo, tienes el hipotiroidismo, que no esté controlado, porque un paciente con un hipotiroidismo controlado no tiene por qué tener ganancia de peso. Por ejemplo, el síndrome de Cushing, o personas que estén utilizando esteroides por largo tiempo, o por largo tiempo dosis baja, o por poco tiempo dosis muy alta. Puede estimular también la ganancia de grasa. ¿Cómo hacemos para perder peso? Qué buena pregunta. Para perder peso, la base de todo es los cambios de estilo de vida, que se basan en una comida saludable, una comida rica. A mí me parece que son comidas ricas, o sea, en donde haya ensaladita, en donde no comamos tantas frituras. Yo creo que las frituras hay que mirarlas con lupa. Ahorita hay muchas dietas de moda y hay que tener cuidado
con qué nos comprometemos, qué tipo de dieta. Y bueno, lo ideal es ir al nutricionista o al nutriólogo clínico, entonces que sea orientado por él. Y bueno, todas estas cosas pueden conllevar a que el paciente no baje o que tenga éxito. Claro. Entonces, otra de las cosas importantes es la parte psicológica, porque a veces no tomamos en cuenta que hay muchas causas psicológicas que pueden afectar también el éxito del paciente. Hablábamos fuera de cámara que el dormir es fundamental para bajar de peso. Sí. ¿Qué tan importante es? Es muy importante porque acuérdate que hay hormonas que tienen también su segregación, o sea, su producción en diferente horario. Entonces, dependiendo de eso, si tú, por ejemplo, el cortisol, que debería estar bajito en la madrugada, tú te quedas viendo televisión o te quedas haciendo algo activa, ese cortisol no va a bajar, se va a mantener elevado toda la noche. Y bueno, igual está la insulina, igual tenemos la hormona de crecimiento, o sea, hay pulsos que tienen estas hormonas que tenemos que mantener, tenemos que cuidar. Entonces, por eso es tan importante el sueño, y el sueño preferiblemente en la noche. Claro. Las horas de descanso. El que sea reparador, de que verdad. sea reparador, exacto. ¿El estrés qué papel juega? Mira, el estrés tiene mucho... Yo veo que muchas aristas ahí, porque no es nada más la elevación del cortisol, por ejemplo, sino también que el estrés te puede dar ansiedad. Entonces el paciente puede empezar a picotear. Entonces come un poquito aquí, come un poquito allá, y cuando te das cuenta la cantidad de calorías son bastante. Doctora, hablamos mucho cuando estamos con el peso elevado de ir solo al nutricionista. Hay muchas personas que en casa solamente creen que es ir al nutricionista y ya. Usted como endocrino, ¿cuál es el papel que juega en esta batalla contra el peso? Cónchale, fíjate que ahorita hay muchos medicamentos para la obesidad. Primero tenemos que descartar patologías endocrinas que puedan causar obesidad. Y después que descartemos todo esto y coloquemos el tratamiento específico para estas patologías, nosotros vamos a colocar tratamientos para disminuir de peso. De hecho, ahorita hay muchos medicamentos nuevos. Entonces, creo que eso es un papel importantísimo. O sea, llevar al paciente de la mano e ir evaluando qué es lo que realmente le va a sentar bien, pues se va a sentir bien y va a ir logrando su objetivo. Y trabajar en conjunto quizás con otros especialistas. Claro, por supuesto. Trabajamos en conjunto con el nutricionista, con el psiquiatra o el psicólogo, con el médico internista, muchas veces con el cardiólogo por las diferentes patologías. O sea, lo importante es tener un equipo bien establecido en donde uno, bueno, a veces hasta con el cirujano bariátrico, porque muchas veces el paciente amerita una cirugía bariátrica para resolver esta situación. Un equipo multidisciplinario, como dicen multidisciplinario. Exacto. Doctora, gracias por estar con nosotros el día de hoy, por tomarse el tiempo y compartir estas sabias palabras en nuestro programa el día de hoy. Tus redes sociales y puntos de contacto. Mira, mis redes sociales, en Instagram, doctora Mariate Dotti. Y mi teléfono directo del consultorio es 0212-714-6532. Muchísimas gracias. Gracias, nuevamente, Carla. doctora. Nuestras redes sociales, @estilosaludable_canal. Y vamos a realizar una pausa, ya volvemos. Trivia, pone a prueba tu conocimiento. La pregunta de hoy es: ¿cuántos músculos se encargan de mover el globo ocular? Opción A, 4. Opción B, 6. O la opción C, 8. No te apartes, quédate con nosotros porque la respuesta estará más adelante. Amigos de Estilo Saludable, seguimos con más información y en esta oportunidad nos encontramos en el consultorio de la doctora Edith Fernández, quien es pediatra. Doctora, muchísimas gracias por recibirnos. Bueno, y a ti, de verdad, por invitarme en este espacio donde cada día son más los televidentes que tienen encantados de toda la información maravillosa que le aportas al público. Hoy vamos a tocar un tema bastante importante, doctora, la otitis y la hemorragia nasal. ¿En qué consisten estas patologías? Ok, primero vamos a hablar de qué es la otitis. Nosotros sabemos que el oído, si se recuerdan bien cuando vieron todos biología, el oído tiene 3 partes. Tenemos el oído externo, que es el cual va desde la parte externa del oído hasta la membrana timpánica. Luego tenemos el oído medio, que es donde está la cadena de huesecillos con la trompa de Eustaquio, y tenemos el oído interno, que es donde está la cóclea.
Ahora bien, nosotros podemos enfermarnos y tener una otitis externa, que es cuando los niños van a las piscinas, a las playas, o cuando se bañan y se acumula agua dentro del oído. Entonces, a veces esas aguas nosotros sabemos muy bien que pueden tener bacterias y que el niño puede tener una infección a través y hacer una otitis externa. Entonces, ¿cuáles son los síntomas que ustedes van a ver en el bebé? El bebé se va a quejar de que tiene dolor de oído, que le pica el oído. Entonces vamos a ver un niño que se está tocando constantemente el oído y tú dices, bueno, le molesta, está irritable, inclusive porque el dolor de oído es bastante desagradable. Meterse objetos en el oído pues también van a producir, porque no son estériles, porque están contaminados, porque ellos no se lavan las manos para meterse el oído como si fuera un sacapunta, pues se va a enfermar nuestro oído, ¿bien? Pero esto simplemente cuando el niño nos manifiesta que le duele el oído, que le molesta, pues con unas goticas para el oído es suficiente para que esto mejore. Tenemos la infección del oído medio, que ya es porque los niños tienen moco. La causa puede ser viral o bacteriana, porque el oído se comunica con la nariz. Entonces, al comunicarse se llena el oído de secreciones o aumenta la presión en el oído y empieza a enfermarse. En esta oportunidad, perdona que te interrumpa, doctora, ¿puede el niño marearse, presentar mareos? Correcto. ¿Por qué? Porque el oído es el órgano del equilibrio. Entonces, si nosotros tenemos infección o inflamación, el niño puede marearse, no solamente dolor, sino también puede presentar pérdida del equilibrio, puede presentar fiebre, ¿bien? Y entonces en este momento nosotros al examen físico vamos a ver un oído externo que está normal, pero vamos a ver una membrana timpánica que está bombada, que está enrojecida. Entonces nosotros vamos a decir, bueno, si vemos que el niño tiene moco, que el proceso es un proceso infeccioso, sea viral o bacteriano. Si es bacteriano, pues tenemos que darle antibiótico. Claro. Bien, entonces no solamente el aseo nasal, que lo hemos hablado en otras oportunidades de la importancia del aseo nasal para evitar que el oído medio se enferme. ¿Por qué es importante que el oído medio se enferme? No solamente por los síntomas de dolor y fiebre que a toda mamá nos va a angustiar, sino que también él se comunica con el cerebro. Y si se comunica con el cerebro, produce una enfermedad como la meningitis. Entonces, que acarrea otras lesiones importantes a nivel de nuestro encéfalo. Claro. Entonces, debemos tratar de cuidar el oído. ¿Qué complicaciones, tocando este tema, se pueden presentar si no se ataca a tiempo esta otitis? Claro, uno, la pérdida inclusive de la audición, ¿ok? Es importantísimo no perder el oído. Yo pienso que todos nuestros sentidos Dios los puso por algo y escuchar es algo maravilloso. Si nosotros en un momento estamos en silencio y no podemos ni siquiera escuchar el mar, imagínense, o escuchar el sonido de los pájaros o el viento que también genera un sonido, pues estaríamos perdiendo algo muy preciado para el ser humano. ¿Cómo tú le describes a una persona sorda cómo es el sonido del mar? Es muy difícil. No, y a los niños. Doctora, en cuanto a la hemorragia nasal, ¿puede venir en conjunto con la otitis? No, son cosas totalmente diferentes. Lo que pasa es que si estamos hablando de que la causa en la infección del oído es porque tienes mucha congestión nasal, el moquito es muy irritante. ¿Y qué pasa con la mucosa nasal de los niños? Vemos que la mucosa es un epitelio que es muy delgadito y que los vasos sanguíneos son muy superficiales. Entonces, si yo tengo moco, la mucosa nasal se irrita, estos vasitos pueden sangrar y producir una epistasis, que sería el sangramiento de lo que es la naricita. Ahora, también otras causas, que hay niños que les encanta hurgarse la naricita y con sus pequeñas uñitas afiladas, pues también se pueden lesionar el vaso. Entonces el niño que vemos que se está comiendo ese moquito salado rico en proteínas, que entonces le parece delicioso y sangran, pero la sangre es muy escandalosa. Claro. Entonces cuando mami llega del trabajo y ve que la franela está llena de sangre, o el niño lo ve asfixiado porque está tragando sangre, o que el niño está durmiendo en su cama y usted se levanta a medianoche porque el niño se siente asfixiado, pues no es nada agradable esa pequeña sorpresa porque el niño tiene un sangramiento. Lo que en este caso tenemos que hacer primero es darle la calma al niño, que no se va a morir. Simplemente mantengamos la calma, acuéstelo, ¿verdad? El niño, pues le limpiamos la naricita, pero no es que usted se va a poner a hacer lavados nasales. No, en este momento, cuando nosotros tenemos un sangramiento nasal, no necesito que ustedes vengan con la inyectadora a hacerle 20 cc de solución, porque si usted le retira el coágulo, el niño va a seguir sangrando. Entonces, si el vaso está roto, bien sea
porque se irritó y se reventó o simplemente porque el niño se hurgó, pues debemos tratar de que el coagulito que está parando el sangramiento pare. Ahora, si el niño tiene más de 2 minutos sangrando, que usted vea que lo apostó, que le colocó como un algodoncito o una tela que claro, tratando como un tapón, y ve que el niño sigue sangrando, pues tiene que acudir al médico, porque no vamos a que un niño tenga un desenlace fatal porque simplemente la epistasis no mejoró. Doctora, aparte de estas causas que son como un poco externas, ¿qué otras causas puede ser una hemorragia nasal? Bueno, hay otras causas como tumores. Bien. Okay. Entonces, por eso es importantísimo ver por qué el niño está sangrando. Otros pacientes tienen trastornos hematológicos. Hay pacientes que simplemente tienen trastornos en los factores de coagulación. Okay. Y se dan a través de que tiene una epistasis que no se puede controlar y se dan cuenta, oye, no se rompió un vasito, el niño no surgió, no se lastimó y no hay un tumor. Bueno, ¿será que el niño tiene algún trastorno de coagulación y por esto no sangra? Entonces sí es importantísimo cuando el niño presenta esto, pues acudir al médico para ver cuál es la causa. Si es simplemente algo externo no pasa nada, pero si es algo más complicado tenemos que tomar las medidas necesarias. ¿Algunas alergias pueden desarrollar hemorragia nasal? Claro, porque simplemente irrita la mucosa nasal. Doctora, en cuanto a la otitis, volvemos otra vez allá, ¿cómo podemos prevenirla? Bueno, si nuestros niños tienen la causa más frecuente es moco, pues mantener el aseo nasal es súper importante. No dejar que esto avance. Yo siempre les digo a las mamás, si usted tiene un bebé con moco, por favor hágale el aseo nasal. Es súper importante porque el moco conlleva otitis, el moco conlleva tos. Entonces esta triada usted tiene que defenderla. Entonces, simplemente con un aseo nasal es suficiente para parar esto. Si el niño va a la piscina, entonces muchas veces estas piscinas usted ve que no están bien tratadas, que el agua no está bien tratada. Pues entonces usted le compra un tapón o simplemente agarra un algodón, le pone vaselina y le tapa los oídos para que el niño nade en su piscina. Usted no sabe si está bien tratada o no y evita que le dé una otitis a su bebé. Entonces, decirle a ellos que es un órgano que no se debe manipular. Por supuesto. Doctora, muchísimas gracias por recibirnos el día de hoy. Como siempre es un honor estar aquí contigo y que nos des todas estas recomendaciones para cuidar de los más pequeñitos de casa. ¿Tus redes sociales y puntos de contacto? Bueno, doctora Edith Fernández, a través del Instagram estamos ubicados en la clínica La Arboleda. De verdad es un honor atenderlos a ustedes y a todos ustedes, poderles esclarecer algunas dudas que hay o mitos sobre lo que es la otitis. Nuestras redes sociales, amigos, @estilo saludable piso canal I. Bienestar al día. Y el equipo de Estilo Saludable estuvo presente en la inauguración de Femimed, un nuevo centro integral de salud ubicado en la ciudad de Caracas, especializado para la atención femenina, que ofrece en un solo lugar todas las alternativas médicas que una mujer requiere. Entonces, realmente eso surge de una inquietud muy personal, en la cual siento que la mujer tiene que ser atendida de forma integral, atendiendo lo físico, pero también atendiendo lo emocional y atendiendo hasta lo estético si lo requiere. Además de contar con 9 especialidades médicas, este centro de salud se suma a la integración de las nuevas tecnologías al incorporar una silla de entrenamiento para el piso pélvico que tiene por nombre Aurora, la cual se encarga de entrenar, fortalecer y rehabilitar la musculatura pélvica a fin de prevenir un prolapso o una incontinencia urinaria. La silla de entrenamiento, lo que por electromagnetismo estimula las fibras musculares rápidas y lentas para estimular ese músculo que nunca ejercitamos, que siempre tenemos en reposo, que siempre estamos agrediendo con nuestro peso, con el ejercicio físico, con levantar una bolsa de comida, con levantar inadecuadamente peso en nuestra casa. Lo que hacemos es rehabilitarla, entrenar a esa paciente 30 minutos por aproximadamente 6 a 8 sesiones, una musculatura que había estado dormida, volverla a despertar. Vamos a implementar a través de la tecnología láser los tensados vaginales para mejorar musculatura, para mejorar mucosa y para tener otra alternativa de atención. La doctora Adriana Fleitas también explicó que este centro especializado para la mujer brinda atención a pacientes desde la etapa infanto-juvenil hasta la tercera edad. La doctora Fleitas enfatizó que este centro busca valorar a la mujer venezolana y empatizar con ella, proporcionándoles diversas herramientas y compartiendo el mensaje que les invita a reactivar la energía femenina, activar el cuerpo y a cuidar de la salud en todos los sentidos.
Trivia, pone a prueba tu conocimiento. Y llegó el momento de conocer la respuesta correcta y es la opción B. Los músculos extraoculares son los encargados de generar el movimiento de los ojos y está conformada por 6 músculos, 4 rectos y 2 oblicuos, que se encuentran en el interior de la órbita y se encargan en conjunto de mover el globo ocular y dirigir la mirada. Los nombres de estas son recto superior, recto inferior, recto medial o interno, recto lateral o externo, oblicuo superior o mayor y oblicuo inferior o menor. Recuerda que conocer tu cuerpo es cuidar de ti. Es una recomendación de Estilo Saludable. Amigos, estamos de vuelta con mucho más de Estilo Saludable y en esta oportunidad todo nuestro equipo se trasladó a los espacios de Zaytuna Café para conversar con la doctora Lorena de Flavis, quien es experta en injerto capilar y médico cirujano. Doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, encantada de estar hoy acá y poder compartir información referente a un tema que me importa tanto y me apasiona tanto como lo es el injerto capilar. Doctora, antes de hablar sobre el injerto capilar, quisiera saber cuáles son las razones más comunes de la pérdida del cabello en las personas. Existen distintos tipos de alopecia, sin embargo, la alopecia más frecuente es la de tipo androgenética, que tiene un componente de andrógenos, que es un componente hormonal, y un componente genético, que son los antecedentes familiares. Dentro de los andrógenos tenemos una hormona, que es la testosterona, y de ella deriva la encargada de miniaturizar el cabello, que es la dihidrotestosterona. Lo miniaturiza, lo pone muy finito, 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 hasta que el paciente pierde el cabello. ¿En qué momento se puede entonces trasladar este paciente e ir con usted a que le haga su injerto capilar, ya que todo tiene solución en la vida? La mayoría de los pacientes que acuden son estos, los que padecen alopecia androgenética. Sin embargo, hay distintos pacientes que no padecen de alopecia androgenética y por estética, por ejemplo, quieren corregir su diseño de línea frontal y bajar un poquito eso que coloquialmente conocemos como las entradas. ¿Cómo es el protocolo de diagnóstico para saber entonces cuál es la estructura o cómo le vas a colocar el injerto? Claro, primero acuden a la consulta, evaluamos el cabello con el dermatoscopio, visualizamos bien las unidades foliculares, evaluamos que el paciente sí sea un paciente que padece alopecia androgenética y de ser necesario, indicamos tratamiento farmacológico. Evaluamos el grado o el estadio de alopecia y en base a eso decidimos si realizar o no un injerto capilar. ¿Existen diferentes técnicas de injerto? Actualmente sí existen diferentes técnicas, sin embargo, la que actualmente utilizamos es una técnica que está en tendencia, es innovadora, es la técnica FUE, que por sus siglas significa extracción de unidades foliculares. Se extraen una a una, siendo un procedimiento mínimamente invasivo, por lo que no deja cicatriz y la recuperación es muy rápida. Anteriormente se utilizaba una técnica que era la técnica de la tira, en donde era una técnica muchísimo más invasiva, se extraía una franja de cuero cabelludo y se suturaba, por lo que la recuperación también es muchísimo más prolongada. Cuéntanos acerca de la duración, ¿cuánto tiempo se lleva a realizar este injerto capilar en cada paciente? Eso depende del grado de alopecia del paciente, sin embargo, así sea un grado inicial, el procedimiento es bastante prolongado. Amerita dedicarle al paciente un día en donde iniciamos, por ejemplo, a las 7 de la mañana, realizamos el diseño de línea frontal también en base a la raza del paciente. Varía mucho ese diseño, si es un poquito más recto, si curveamos un poco más las entradas. Luego de eso tomamos los signos vitales, evaluamos muy bien al paciente hasta que iniciamos el procedimiento. Iniciamos con la extracción de las unidades foliculares, la cual se extraen de la zona donante, que es la zona occipitotemporal del cuero cabelludo. En esa zona hay un punto en particular que es necesario explicarlo, es que las unidades foliculares ahí no son sensibles a la hormona que genera la caída del cabello. Por eso al extraerlas de acá e implantarlas en zonas de alopecia, las unidades foliculares preservan esas mismas características y el injerto capilar es de por vida. Si el paciente es mujer, ¿cómo es este procedimiento? Porque si bien es cierto, quizás con los hombres es un poco más fácil pues esta realización, ya que tiene el cabello corto para la zona donante, pero si es mujer, ¿cómo haces? El procedimiento es el mismo, sin embargo, existe una técnica que es la extracción con cabello largo. Se extrae de esa forma para no cortar el cabello
a la paciente femenina, por supuesto, e implantarlo de esta misma forma. O en su defecto, cortar solo un área pequeña de la zona donante, que es la zona occipitotemporal, y cubrirla con el resto del cabello y que no se note. E implantar en las zonas que la paciente quiera corregir o las zonas de alopecia, que también hay alopecia androgenética en el sexo femenino. Una vez que extraes este folículo donante, ¿vuelve a crecer? En la zona donante el cabello extraído no vuelve a crecer, por eso se extrae de forma estratégica, intercalada, con instrumentos de pequeño calibre para que no se note en lo absoluto. Se trata de hacer de la forma más estética posible para que sea imperceptible. ¿Cómo es el proceso de recuperación? Es muy rápido, de hecho el paciente puede retomar sus actividades con normalidad en 2 días. Con ciertas excepciones, como por ejemplo no exponerse al sol por 1 mes, no hacer ejercicio por 2 semanas, pero actividades de oficina las puede retomar en 2 días. ¿En cuántas sesiones puede ver el paciente el resultado? ¿Tiene que esperar quizás algún tiempo para retocarse o con una ya es suficiente? Todo depende del grado de alopecia. Si es un grado de alopecia inicial, con una sesión es más que suficiente y no es necesario un retoque porque, como explicamos anteriormente, el cabello injertado es de por vida. Lo que hay que cuidar es el cabello preexistente, que sí sigue siendo sensible a la dihidrotestosterona, que es la hormona que genera la caída del cabello. Y si es un paciente con alopecia avanzada, pues sí es necesario planificar más de una sesión. ¿Siempre es exitoso este procedimiento, doctora? Siempre es exitoso. En manos de expertos que realicen el procedimiento obtenemos excelentes resultados. ¿Hay alguna restricción en cuanto a las edades? No hay restricción en cuanto a las edades. De hecho, hay pacientes a muy temprana edad que ya están padeciendo de alopecia androgenética, como otros que deciden realizarse el procedimiento en etapas más avanzadas. ¿Cómo cambia la calidad de vida de un paciente que ahora tiene injerto, que ahora tiene cabello? ¿Cómo es su autoestima, tú que los ves más de cerca? El paciente mejora su confianza, su seguridad y recupera su autoestima, y con ello las relaciones interpersonales. Y no lo digo yo, lo dice el mismo paciente. Al recuperar su cabello, recupera de hecho hasta la relación con las personas. ¿Cómo debería ser el cuidado ahora de este nuevo folículo, de este nuevo cabello que ahora está saliendo en esta nueva zona? ¿Cómo debería cortarse? El cabello es el mismo cabello del paciente, crece de forma natural y los cuidados son los cuidados propios de su cabello. No hay nada diferente o distinto que deba hacer. Doctora, en cuanto a la alimentación, ¿puede influir un poco también en cuanto a la pérdida del cabello o el estrés? ¿O cuáles son los factores de riesgo que hacen que el folículo pues se debilite y esté un poco más propenso a esta hormona de la que nos hablaste? La causa detonante de la alopecia es la alopecia androgenética. Sin embargo, existen distintos factores que aceleran esa caída del cabello, como lo es el estrés. Claro que sí, actualmente estamos sometidos a estrés diario y eso acelera la caída del cabello. Déficit alimentarios, por ejemplo, otras patologías que coexistan, como lo es anemias, pueden acelerar, por déficit alimentarios también, pueden acelerar la caída del cabello. Doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy, por aclararnos todas nuestras dudas con respecto a este tema. Viniste de Barquisimeto, hoy estás aquí con nosotros en Estilo Saludable, en Caracas, y tus redes sociales y puntos de contacto para todas las personas que te están viendo. Claro que sí, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Las redes sociales me pueden ubicar en Instagram, @doctora Lorena de Flavis con 2i. Tenemos sede actualmente en Barquisimeto y en Maracaibo y próximamente en Caracas. Ya sabes, cuando estrenes aquí en Caracas, cuando inaugures, ahí vamos a estar nosotros. Claro, sí. Amigos, con la doctora Lorena llegamos al final de nuestro programa. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Agradecemos también a Aceituna Café por prestarnos los espacios del día de hoy. Nuestras redes sociales, @Estilo Saludable Piso Canal, y mi cuenta personal, @Carlita Blanco. Los espero el próximo miércoles acá en tu espacio de salud favorito, Estilo Saludable.